¿Por qué normalmente las empresas españolas, las startups y sobre todo quizás la parte más de startups que vienen o se dedican al sector de la tecnología o nuevas tecnologías les va tan mal o muchas quiebran por el tema financiero? Pues es un tema endémico de España. En el año 2014 salió un informe de la Unión Europea donde clasificaba a los países por su cultura financiera. Quedamos penúltimos por delante de Rumanía. Y estamos hablando de muy lejos de Francia, Reino Unido, Alemania, por una razón muy simple. En España no existe una asignatura de finanzas, en la educación básica ni después. O sea, tú puedes tener una trayectoria académica larguísima, evitando las matemáticas en un primer lugar y desde luego las finanzas. Algo que es totalmente absurdo porque las finanzas te alcanzan siempre. Mm, Un día vas a pedir una hipoteca, un día tienes que hacer una ronda de inversión, un día vas a ir a una cuenta corriente, un día inviertes en bolsa. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás totalmente indefenso y en manos de las entidades financieras, por lo general, pero es otra historia, ¿vale? ujú, Antes de que empecemos a reivindicar. Entonces, si esto lo trasladas al mundo de la innovación, cuando hablamos de startups, al final son empresas, tienen cuentas anuales, tienen evitas, tienen contabilidad y no puedes escapar a eso, ¿no? Entonces, claro, cuando este tema se complica, el tema financiero, y si te va bien se va a complicar, si te va mal se va a complicar porque se van a ocupar otras personas de cerrar tu empresa, ¿vale? Pero si te va bien, te vas a enfrentar a grupos financieros, a grupos de inversores que saben muchísimo más que tú. Malas negociaciones, mal control de la tesorería, malas planificaciones. En un plan estratégico, la parte financiera es crítica. Y estamos hartos de ver planes financieros donde la parte financiera es el dinero llegará, el dinero llegará. ¿Cuántas startups se han muerto porque se han quedado sin dinero, siendo grandes proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una de las habilidades empresariales pues más menospreciadas y, sin embargo, más importantes. Llevar bien las finanzas seguramente no va a llevar al éxito de la empresa, pero sí va a evitar que fracases. Y cuando te hablo de las finanzas, te hablo de la parte fiscal, te hablo de la parte legal, todo lo que es común o mínimo común denominador de cualquier empresa que se monte en cualquier país. mm. ¿Cuáles dirías tú que son los principales puntos dentro de la parte financiera de una empresa que todos hacen mal? Así en experiencia de, mira, normalmente está metiendo la gamba en esto, no falla. Por lo general, hay una falta grave de prudencia financiera. Es decir, primero hay una visión muy cortoplacista, es decir, yo voy a hacer un plan financiero a un año y medio, pero no sabemos lo que viene detrás. Por otro lado, no hay profesionales expertos dentro de la compañía, no son necesarios en un principio, ¿no? Una compañía que nace. Y en tercer lugar, te diría que hay muy poca disciplina financiera en una startup. Y esto no es culpa de la startup, tiene todo el sentido. Cuando nosotros hacemos un plan de negocio de una startup, no se va a cumplir nunca, lo Mm, sabemos. Porque tú lanzas un barco al agua, pero no sabemos si te vas a encontrar marejada, tranquila, si vas a llegar a puerto antes o después. Entonces los planes estratégicos cambian, se van adaptando al entorno. ¿Cuántas empresas han pivotado de hacer una cosa a acabar haciendo otra? Sin embargo, la parte financiera no se ha llegado a adaptar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la parte financiera no es tan flexible. No puedes de repente cambiar y decir, necesito 1.000.000 de euros y lo tengo mañana. Eso hay que planificarlo y la empresa tiene que estar preparada para obtener esa financiación. Entonces, todos estos elementos que un financiero los tiene muy claros, pero que un CEO los da por sabidos o ya te digo, el mercado proveerá, hace que muchas veces pues lleguemos a situaciones bastante angustiosas. mm. ¿Cómo se puede analizar bien la parte financiera de una empresa? Y me explico. Algo que a mí me da mucha rabia porque me parece un poco engañar a la gente. Quizás no directamente le estás diciendo una mentira, pero estás ahí, es una especie de falacia, ¿no? Que es hablar de facturación. Hay mucho CEO, mucha empresa que para hablar de su empresa y quedar muy bien dice, no, es que nosotros facturamos tanto. Y dices, ya, ok. Pero, ¿y el evita? Es decir, ¿de qué beneficio tienes? ¿Qué margen tienes? Por lo que me hables de facturación, si vendes yates, pues vas a tener números muy grandes, pero igual de eso tu margen es muy pequeño. Ujú. En cambio, el que vende zapatillas o tiene un restaurante tiene muchos más beneficios que tú. Entonces, ¿cómo analizamos que una empresa realmente sea solvente y vaya bien? ¿O en qué deberíamos fijarnos? Efectivamente, el EBITDA es un indicador muy importante porque al final es lo que genera la compañía. La estructura de costes también es muy importante. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Entonces, la facturación normalmente va a depender de que un cliente tome la decisión de comprarnos. No es una decisión nuestra.
Pero toda la parte de contabilidad de costes sí que es un tema nuestro. Muchas veces, insisto, los planes económicos los planes de negocios son muy optimistas. Entonces, pues ya que tenemos dinero, vamos a contratar a un montón de gente, ¿no? O ya que tenemos dinero, vamos a comprarnos la última equipación que necesitamos. O ya que tenemos dinero, vamos a contratar a una agencia de comunicación carísima, ¿eh? Por supuesto, ya sé que no es vuestro caso, ¿eh? Pero esos errores al principio, luego es muy difícil deshacerlos, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy prudente y muy austero al principio. También todos queremos ganar mucho dinero muy rápido. Cuando uno emprende, tiene que saber que tiene lo que llamamos un salario emocional. El salario emocional es que te puedes dedicar a lo que te gusta, de una manera indefinida, hasta que se te acabe el dinero de verdad, ¿eh? Entonces, no podemos ser ambiciosos en ese sentido y tenemos que saber que nos vamos a quedar sin vacaciones y ganando muy poco dinero durante muy poco tiempo, mucho tiempo, porque al final nos debemos a nuestros empleados y a nuestros accionistas, pero sobre todo a que la empresa funcione. La parte financiera, bien llevada, siempre te va a llevar a que tengas un plan B en caso de que las cosas funcionen mal. Si no tenemos un plan B y las cosas funcionan mal, y puede ser 1, 2 meses o un año, nuestra empresa igual puede desaparecer y toda la inversión y todo el esfuerzo que hemos hecho se van al traste. Es algo que tiene para los financieros tan fácil solución que muchas veces pues, no entendemos por qué las empresas no invierten en esto, ¿no? O la parte financiera descansa en un contable, con todos los respetos, o una empresa que nos hace la facturación. No es tan sencillo. Por supuesto, esto no es oncología, ¿de acuerdo? Estamos hablando de finanzas, pero te diría que es una condición no necesaria, o sea, sí necesaria, pero no suficiente. Es decir, es algo que necesitamos, no nos va a garantizar el éxito, pero sí nos va a prevenir de, sobre todo, decisiones a veces muy emocionales que pues, suelen tomar los CEOs, ¿no? Decir, oye, vamos a atacar el mercado de Estados Unidos, vamos a anotar una ruta, vamos a gastar 3 millones de euros. Cuando muchas veces es una decisión, como digo, muy intuitiva. No podemos frenar al CEO, pero al final el CFO o el director o directora financiera siempre suele ser un contrapeso para podar el árbol de las ideas, ¿no? Y dejar solo las que son troncales y que están más agarradas a la realidad. Últimamente, sobre todo aquí en el sector Valencia, yo creo que somos pioneros en España en tema de startups. Se ha hablado mucho de estas startups que levantan ronda, levanta ronda, levanta ronda, pero realmente, el caso de Globo, ¿no? De que luego no está muy claro si realmente es una empresa que hay algo detrás, si no, si está súper inflada, si no. ¿Cómo ves tú como financiero ya senior y con mucha experiencia todo esto? ¿Qué te parece el tema startups, las rondas? ¿Crees que se ha hecho mucho humo? Bueno, esto es como cuando tienes un bebé, ¿no? Que tú lo ves guapísimo y igual con la gente lo ve normal, ¿no? Todos, cuando le hemos dedicado mucho esfuerzo, ilusión y sobre todo tenemos una visión de futuro muy optimista para nuestra empresa, entendemos que vale lo que vale dentro de 5 años, no lo que vale hoy, ¿no? Pero claro, es como una partida de ajedrez. Cada vez que haces un movimiento se abre un multiverso de escenarios y no sabes en cuál vas a acabar. Valorar eso desde el escenario más positivo es algo que solo pueden hacer las empresas que tienen mucha demanda de inversión. Nosotros nos encontramos con empresas que tienen una parte financiera, digamos, más racional y que es sensible a las necesidades del inversor y que, por cierto, le deja un margen para poder ganar dinero. Y tenemos empresas que están tan de moda y son tan sexys que dicen, esta es mi valoración y estas son mis condiciones, y entras bien, y si no, no entras. Entonces, claro, la capacidad que tenemos ahí de poder negociar depende mucho también del momento en el que llegas a la compañía, ¿no? Pero no olvidemos tampoco que depende también del entorno económico. Hay entornos económicos donde las evaluaciones están muy infladas, y hay entornos económicos de crisis donde es muy difícil encontrar la financiación y las valoraciones vuelven a estar bajas. No es muy diferente a lo que ocurre en la bolsa o en los mercados secundarios oficiales, ¿no? Pero vaya, cada empresa y cada startup es un mundo, y depende un poco de nuestra capacidad de negociación. Como les suele decir, tu empresa vale 5 millones o cero. Aciertas en los 2 casos, depende de ti. Entonces, al final tienes que confiar en que el líder y el equipo y el negocio sean capaces de llegar hasta donde ellos dicen que pueden llegar, y entonces te puedes creer la valoración. Pero claro, los emprendedores también tienen que tener en cuenta que tiene que haber un descuento, asumiendo que los inversores asumen muchísimo riesgo, ¿no? El riesgo total de perder su inversión. Ujú. ¿Tú crees que la startup que triunfa
depende del CEO y del quien la crea, o no hay tanta meritocracia en esto? Es decir, ¿realmente está en su mano conseguir el éxito? Quizás un éxito, obviamente quizás un éxito de 7 y uno de 10, sí que hay un factor suerte, pero tú que estás viendo tanta empresa todos los días y luego nos contarás, ¿no? Pero ¿crees que realmente está en la mano, que depende realmente de quién está detrás del proyecto, o crees que hay un factor suerte que es muy determinante? Yo creo que los inversores profesionales utilizamos prácticamente las mismas herramientas, ¿eh? Intentamos reducir al máximo la parte emocional, es decir, tomar decisiones muy racionales, em, y fijarnos en las cosas que entendemos que son necesarias para que algo triunfe, ¿vale? Si eso no está, no vamos a invertir, ¿no? Por ejemplo, nunca vamos a invertir en una empresa donde solo haya un accionista, ¿vale? Yo invierto en tu empresa, tú mañana te mueres, no sé, te dedicas a otra cosa, cambias de opinión y nuestro dinero, ¿dónde está?, ¿vale? Entonces, tenemos como una especie de factores que una empresa como mínimo tiene que tener, ¿de Mm, acuerdo? Y a partir de ahí es cuando vemos si existe ese valor diferencial. Uno de esos factores clave, evidentemente, es el equipo. Y el equipo, idealmente, es un equipo experimentado, que conoce el sector, que ya lo ha intentado en este sector o en otro sector y ha aprendido lo que es fracasar. El fracaso en España está muy penalizado, pero en otros países es, oye, esta persona lo ha intentado, ¿no? Ha aprendido de sus errores. Eh, entonces, como te digo, a partir de ahí ya influye nuestra tesis de inversión. La tesis de inversión no es voy a ver algo que me sea atractivo. Yo invierto en biotecnología, en fase semilla y en esta serie de sectores de life sciences, ¿no? Pues esa es nuestra tesis. Y no nos salimos de ahí. No de repente llego a una fábrica de cerveza y la compramos, aunque nos mole mucho la cerveza, ¿vale? Entonces, claro, como emprendedor, tú también tienes que saber cuáles son esas condiciones necesarias que los inversores profesionales están buscando. Intentar adaptar tu compañía para que haga match con estos inversores. Si haces más con uno, harás más con todos, porque como te digo, todos utilizamos prácticamente las mismas herramientas. Por supuesto, hay cosas muy diferentes, hay gente que se mete en fases muy tempranas y gente que se mete en fases distintas, pero el negocio en sí es muy volátil, sobre todo cuando es una startup que está en un sector muy innovador. No podemos medir el éxito que va a tener esta startup. Aunque analicemos la competencia, no sabemos qué va a ser esa startup dentro de 6 meses. Ellos tampoco lo saben. Pero sí que tenemos que saber que por lo menos estas condiciones necesarias sí que existen antes de poder acometer la inversión. Respecto a la innovación, pues yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? La pizza llega a Nueva York en los años 50 y no tiene ningún éxito. mm. Llega desde Italia. Y sin embargo, en los años 70 se convierte ya en algo súper, súper común y salen un montón de empresas que se dedican a vender pizza. ¿Cuál fue la gran innovación que hicieron en la pizza? Solamente la cortaron y la vendieron en trozos. Solamente hicieron eso. Porque el público, la pizza era muy grande y nadie quería llevarse una pizza enorme a casa, sobre todo si vives solo, ¿no? Entonces, a veces la innovación no está tanto en que tengamos, como digo, grandes progresos o que estemos apuntando a cosas que todavía somos incapaces de ver, sino que muchas veces es resolver problemas que ya existen y que la demanda los está esperando de una manera sencilla y eficiente. Vale, y ya por terminar la última parte de parte financiera. Para una persona que nos esté viendo, que sea emprendedor o emprendedora, tenga su propia startup y quiera plantearse levantar una ronda o pedir financiación de algún tipo, ¿no? ¿Cuáles serían las red flags para un financiero y las green flags? Es decir, ¿qué tendría que evitar o qué tendría que suprimir de su empresa y qué tendría que potenciar o qué tendría que hacer antes de buscar esa inversión? Bueno, esto es literatura común. Todos los inversores esperamos que sea una empresa que pueda escalar, que pueda crecer de manera indefinida. Todos esperamos que una empresa sea ambiciosa y que no tenga una visión regional y local, sino que sea un producto o un servicio que pueda crecer en otros países, ¿no? En otros sectores. Todos estamos buscando que haya un equipo profesional con un buen líder y que la parte financiera y la parte legal estén bien cubiertas. Muchos inversores incluso asumen esa parte financiera para tener más control sobre la compañía, ¿no? Em, y luego, por supuesto, queremos que esté en un sector innovador y que se prevea que vaya a crecer a doble dígito durante los próximos años. Todos esperamos que haya un valor diferencial claramente respecto a la competencia, ¿no? Entonces, esas serían un poco las green flags. Condiciones necesarias no suficientes, ¿de acuerdo? Y las red flags, pues sería todo lo contrario, ¿no? Ujú. Invertir en personas que
no tienen ninguna experiencia, que actúan solos, que tienen proyectos pues muy locales o muy personales y que no se pueden escalar a otros sitios, que están en mercados océanos rojos donde hay muchísima competencia y sea muy difícil crecer, salvo que tengas un valor diferencial, como el de la pizza que hemos comentado. Y en general, que se vea una solidez en el proyecto. Es importante tener un buen plan estratégico. Es muy importante tener buenos asesores y un buen consejo asesor que te ayude en los momentos de reorientación de la compañía. Y sobre todo que estos asesores o este equipo que se ocupa de la parte más financiera o más del día a día de la compañía deje libertad al equipo comercial y al equipo estratégico para poder centrarse en lo que tienen que hacer, ¿vale? Teniendo en cuenta que una vez entra un inversor profesional, normalmente hay un pacto de socios y el control de la compañía, y no hablo solamente de la parte accionaria, sino de la parte estratégica, tiene que estar alineado con, ¿vale? Mm. Nadie invierte en ninguna startup para decirles qué es lo que tienen que hacer, pero sí para controlar que no se desmanden y que intenten cumplir el plan estratégico que ellos han comprado. No olvidemos que al final somos personas y convencemos a una persona que dirige un fondo, pero esa persona luego tiene que reportar si las cosas van mal. Para mí, si me equivoco, es mucho más fácil defender, mira, estaban todas las condiciones necesarias y todas las green flags las teníamos y esto falló porque o nos equivocamos nosotros o hubo un cambio de mercado o se murió el CEO o cualquier otra cosa, que decir, no es que esto me gustaba tanto que invertí, me salté todas las normas y ahora me pego una piña a los 6 meses, ¿vale? Mm. Entonces, eso también nos sirve como inversión un poco prudente y un poco tasada y adoptada a nuestra tesis de inversión. Has comentado una cosa que me ha hecho clic, ¿no? Y te quería preguntar, en tu opinión, y esto totalmente subjetivo, ¿no? ¿Cómo es para ti un buen líder dentro de la startup? ¿Qué es lo que tiene? Un líder, vaya preguntita, en la vida en general, ¿no? Un líder tiene que tener visión y pasión, para empezar. Un líder tiene que tener experiencia, tiene que ser capaz de tomar decisiones, ¿eh? Tiene que ser valiente. Y luego tiene que ser lo suficientemente humilde como para rodearse de personas que son mejores que él en determinadas facetas. E incluso que en un momento dado pueda pasar a un segundo plano y que aparezca un CEO externo para llevar la empresa desde una fase A una fase B. Eso es muy complicado. En el sector en el que estamos nosotros, además que es un sector científico, normalmente tratamos con personas que son investigadoras, que han alcanzado, gracias a muchos años de dedicación, algo, un avance concreto del que se sienten propietarios o son propietarios. Qué difícil es en ese caso reconocer nuestras carencias empresariales y poder tener a otras personas que en un momento dado puedan estar incluso de nuestras propias decisiones estratégicas, ¿vale? Se hacen exámenes psicológicos, claramente. No podemos ver lo que tiene en la cabeza las personas, pero no es inhabitual que haya entrevistas con psicólogos o varias entrevistas con los líderes para ver también un poco cómo van a reaccionar frente a determinadas situaciones, ¿no? Y luego, como digo, tiene que haber sensibilidad hacia la inversión. Muchos emprendedores ven a los inversores como la vaca lechera que voy a ordeñar para poder tener el dinero para llegar hasta donde yo quiero. La vaca lechera hay que alimentarla también y hay que cuidarla. Y esto es reporting, esto es cariño, esto es atención, esto es inteligencia emocional, que es tremendamente importante. Los inversores muchas veces nos vemos seducidos por las startups durante un periodo largo de tiempo hasta que invertimos. Una vez invertimos, la gente desaparece o directamente cambia la actitud. ¿Y cuando vuelven? Cuando tienen otra ronda. Oye, necesitamos que hagáis follow-on. Esto es como un matrimonio. Estás compartiendo dinero, estás compartiendo ilusión, pasión, tiempo. Hay que cuidar las cosas, no coger el dinero y correr tu carrera hasta donde puedas llegar, porque aparte los inversores muchas veces tienen herramientas para poder impedir que tú puedas hacer lo que quieras. Entonces, esa parte de inteligencia emocional, cómo gestionar un grupo de inversores, cómo gestionar un consejo de administración y todos esos factores que te he dicho, son bastante complicados que coincidan en una única persona. Mm. Y ahora la pregunta es, ¿quién es Fernando? ¿Y cómo Fernando ha conseguido llegar a ser quien es? Bueno, yo soy una persona que empezó estudiando económicas y me apasioné por el mundo de la bolsa y los mercados financieros y estuve durante 12 años en banca de inversión, hasta que me desencanté del mundo de la banca, tal como estaba montado entonces, ¿no?
Y ya hace 20 años que junto a Paco Álvarez, mi socio original, coincidimos los dos en una entidad financiera extranjera y nos dimos cuenta de que no estábamos cómodos con el trabajo que estábamos haciendo. A nivel económico sí, pero a nivel personal no. Tanto él como yo compartimos valores creo que muy profundos y queríamos que nuestro trabajo tuviera un impacto. Y te hablo de hace 20 años, ahora todo esto está muy de moda, ¿no? Pagamos el precio de ser pioneros en España y sobre todo en Valencia. Ujú. Cuando montamos Ética en 2003, lo que queríamos era ofrecer un servicio de asesoramiento patrimonial a cualquier persona, eh, desde un punto de vista de transparencia total y sobre todo que los intereses de los clientes estuvieran en el centro. Este claim, luego la banca lo ha cogido durante 20 años y lo sigue utilizando, ¿no? Pero bueno, nosotros en ese sentido nos adelantamos muchísimo a lo que fue el desarrollo de los servicios financieros en España, ¿no? Luego vino la crisis de 2008, la crisis financiera, donde ya, pues, decir que eras un financiero era prácticamente decir que eras un asesino en serie, ¿no? Nos pusieron a la misma altura que los abogados y los farmacéuticos y todo esto. Pero toda crisis es una oportunidad y la crisis generó que el sector de los servicios financieros se regulara de una manera más profunda y se protegiera mucho más al inversor. Y fue cuando regulamos nuestra empresa, ¿no? En estos 20 años, por hacerlo corto, lo que hemos intentado hacer siempre es cuidar a nuestros clientes en la parte patrimonial y desarrollar proyectos de impacto. Y hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Solo voy a hablar de las que han funcionado, las que no funcionan son muchísimas más y es mejor que no hablemos de ellas, ¿no? Pero seguramente todas tienen la red flash que te he dicho antes. Pero bueno, Ética hoy es una matriz de la que cuelgan pues diferentes iniciativas que hemos hecho a lo largo de los años. Seguimos teniendo la parte de gestión patrimonial, seguimos teniendo la parte de consultoría en sostenibilidad, la parte de gestión patrimonial, una sociedad de valores que se llama Diafanum y comparte totalmente nuestra visión del mercado. La parte de consultoría en sostenibilidad con Angela Impact Economy, con los que hemos llegado a un acuerdo reciente para integrarnos con ellos, con los que compartimos también visión y valores. Y a partir de ahí, pues, como digo yo, tenemos los problemas de venirse arriba y que es, por ejemplo, este lugar donde estamos, ¿no? Claro que la gente estará diciendo: No son los colores habituales de donde grabáis, porque no estamos donde siempre, no estamos Claro, de Terminal". claro, pero bueno, BioHub, por empezar por este proyecto, es un proyecto que nace en 2016, fruto del atractivo que tiene para nosotros uno de nuestros sectores fetiche de inversión, que es la salud humana. La salud humana lo tiene todo, tiene crecimiento, tiene rentabilidad, tiene impacto y en los últimos años, sobre todo después del COVID, todavía tiene mucho más atractivo, porque eh, esto ya es importante para todo el mundo, ¿no? Es el tema de la salud y el desarrollo de los avances en salud. Antes era algo que estaba muy reservado a los laboratorios, hospitales y universidades. Entonces, claro, nosotros que llevamos mucho tiempo invirtiendo en este tipo de compañías, al analizar el ecosistema en Valencia, que es de donde somos, nos dimos cuenta que tenía todo el sentido crear un lugar físico donde pudiéramos conectar empresas con finanzas, finanzas con eventos, es decir, crear un hub en términos puros donde todo el mundo se pudiera reconocer y pudiera hacer negocios, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre es que pues nos vinimos muy arriba, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si la familia Rocha ha conseguido hacer un proyecto ahí enfrente, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlo nosotros, no? En este sentido, la verdad es que lo arranqué prácticamente yo solo, pero rápidamente pues tuvimos la verdad la fortuna de que nos acompañaran varios grupos inversores, la mayoría de ellos totalmente ajenos a lo que es el mundo de la biotecnología y la salud. Y por supuesto mi socia Ángela Pérez, que es el actual CEO del proyecto, que ha sido sin duda la gran responsable de que este proyecto pues haya tenido éxito y bueno, estamos pensando incluso en replicarlo en otros lugares, ¿no? Mm. Eso respecto de BioHub, que es un poco la parte de biotecnología, pero claro, gestionar al final un proyecto como este, donde hay 16 compañías de diferentes tamaños, una comunidad virtual, asociaciones como Bioval, como Big Bang, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos todos aprendiendo día a día lo que es gestionar un pequeño ecosistema dentro de un gran ecosistema, que es el ecosistema de la salud a nivel nacional. Pero estamos sinceramente muy, muy satisfechos, ¿no? Como suele pasar en Valencia, los premios no nos dan fuera, aquí no nos dan premios, pero en Santiago de Compostela sí. El siguiente supongo que será en Canarias, que es lo más lejos que hay.
pero bueno, estamos muy satisfechos con la evolución del proyecto a nivel corporativo. Y desde Etica hemos lanzado otras cosas, ¿no? Pues hace muchos años lanzamos una plataforma de financiación alternativa que se llama Circulantis, que hoy es líder a nivel nacional. Es un marketplace online que dirige Guillermo González Fleitas, que fue bueno, pues uno de los compañeros que nos ayudó en Ética durante hace un tiempo. En 2017 creamos el Club de Empresas Responsables de la Comunidad Valenciana, que son ya más de 50 socios que comparten buenas prácticas en sostenibilidad, que es una también de nuestras eh, mantras habituales. Y luego con la plataforma de BioHub pues han ido naciendo otros hijos, ¿no? Pues nació nuestro vehículo de inversión Biocel, que invierte en empresas del sector biotecnológico para cualquier inversor. Y recientemente acabamos de lanzar el Club Bio, que es una plataforma de networking para todo ese tipo de compañías, para que tengan todos los proveedores de servicios que necesitan, finanzas. Vamos a meter ahí prácticamente cualquier servicio que una empresa, una startup del sector biotech life sciences pueda necesitar en el futuro. Ese tipo de empresas, ¿qué necesidades crees tú que son las que tienen? Es decir, porque claro, tú has hablado antes del valor diferencial y a priori creo que la gente lo estará entendiendo, ¿no? Lo que ofrecéis desde aquí, pero ¿qué necesidades crees tú que son las más importantes en ese sector específico? Cuando diseñamos BioHub, hicimos una pequeña encuesta entre las empresas del sector. Entonces, nos dijeron sobre todo que necesitaban tres cosas, ¿no? En primer lugar, inversión, en segundo lugar, inversión y en tercer lugar, inversión. Eh, Inversión, talento y, y- y- y, digamos, proveedores de servicios sensibles a las necesidades que tienen estas compañías, ¿vale? La parte de estrategia y de liderazgo se entiende que está dentro de la startup, porque si no la startup no funcionaría y no hubiera levantado fondos. Pero todo lo que tenemos alrededor es realmente lo que es necesario. La gasolina para el motor, que es siempre la inversión, y levantar inversión no es algo sencillo, es algo que hay una técnica profesional para poder hacerlo y hay profesionales que se dedican a esto, ¿vale? Encontrar talento en Valencia, depende de qué sector, es complicado, y atraer talento a Valencia es más complicado aún. Últimamente la ciudad pues empieza a coger cierta fama de que se vive bien, y esto es muy bueno, y que empieza a haber empresas de determinado tamaño que pueden contratar a determinados perfiles, ¿vale? Los salarios siguen siendo bajos comparados con otras ciudades, eso es algo poco atractivo, y todavía nos falta, pues por ejemplo, tener un aeropuerto que no sea del Lego, ¿vale? Ujú. Y tener hoteles suficientes para toda la gente que tiene que venir aquí, y que los alquileres dejen de subir, ¿vale? Eso lo sé por propia experiencia reciente. Entonces, bueno, eso es una cuestión del ayuntamiento, no es un problema nuestro. Pero por nuestro lado, desde luego es proveer, y creo que lo conseguimos dentro de BioHub, pues estas tres cosas. Aquí tenemos gestoras de capital riesgo que invierten en este tipo de compañías, nosotros mismos. Tenemos empresas de talento, tenemos empresas que se dedican a gestionar ayudas públicas, y dentro del Club Bio vamos a tener todavía más empresas de cualquier sector, de cualquier servicio. El otro día, hablando con una de nuestras participadas, nos decía que lo que necesitaban era una agencia de viajes, porque Ujú. tenían tanta gente desplazada por el mundo que la gente de administración se volvía loca para poder organizar todo esto, ¿no? Bueno, pues dentro de poco tendremos una agencia de viajes, fíjate, una agencia de viajes, tradicional, Ujú. dentro del Club Bio, cuando era seguramente la última cosa que pensamos que podíamos necesitar, ¿no? Entonces, vamos adaptándonos un poco a lo que estas empresas necesitan, y sobre todo a devolverles el tiempo que necesitan para la parte estratégica y donde aportan valor. Un CEO no ayuda en nada gestionando la tesorería. No ayuda en nada. Un CEO ayuda o en la parte científica, o en la parte comercial, o en la parte de desarrollo de negocio, o en la parte estratégica, que es para lo que se le paga. Todo minuto que dedique a cualquier otra cosa es minuto perdido, y seguramente es mucho más ineficiente que cualquier otra persona. El próximo socio del Club Bio se llama Finance for Science, que es una sociedad que hemos creado aparte desde BioHub con otros socios, que está precisamente enfocada en el control financiero y en obtener financiación privada y pública para todas las startups del sector life sciences y con base científica que lo necesite. Y está formada por profesionales del sector financiero, por supuesto. Cuando hablamos con nuestros clientes, los clientes nos dicen, entonces voy a poder olvidarme de todas estas cosas. Más o menos sí, ¿vale? Ujú. Pero las decisiones importantes las tienes que tomar. ¿Cómo funciona el Club Bio por dentro? Quiero decir, se le pregunta a los que son clientes que necesitan y entonces se buscan perfiles, las empresas pueden ofrecerse a entrar dentro del Club Bio. ¿Cómo funciona? Bueno, el Club Bio es un hijo de BioVal y de BioHub. BioVal y BioHub
estamos en el mismo espacio, por tanto tenemos mucha comunicación y además tenemos objetivos comunes. Durante 2 años hemos estado haciendo un poco la guerra por nuestra cuenta, cosa que es muy valenciana, ¿vale? Ujú. Hasta que nos dimos cuenta que nos estamos dirigiendo al mismo sector y que no podíamos poner eventos el mismo día, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos unir fuerzas sabiendo que Bioval es un clúster autonómico y por tanto tiene que trabajar para las empresas de la Comunidad Valenciana, pero Club Bio o BioHub es un proyecto que puede tener una escala nacional, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho en Club Bio es ordenar todos estos socios colaboradores que tenía Bioval, es decir, empresas que pagaban por ofrecer servicios a los socios de Bioval, y ordenar también toda la parte de nuestra comunidad virtual, que eran empresas que recibían servicio de los proveedores de BioHub. Al unir todo esto, nos hemos dado cuenta que el proyecto, como suele ocurrir con los buenos proyectos, es mucho más grande y tiene mucho más potencial del que esperábamos en principio. Entonces, hoy todos los socios de Bioval, más de 130 compañías, tienen un catálogo todavía pequeño, llevamos un mes en marcha, de proveedores de servicios que nosotros hacemos la conexión directamente. Ninguna de las dos partes tiene que dedicarle tiempo a esto. Para los proveedores es muy bueno y para los socios también. Y esto está gestionado entre Bioval y BioHub. Nuestro objetivo es que esto vaya a otros clústeres y crear un gran club nacional donde tú como empresa estés en Vigo, estés en Lanzarote o estés en Barcelona, en Valencia, puedas encontrar qué es lo que necesitas en ese momento y quizá dentro de poco con unas condiciones especiales para el club, como si fuera un club de compras, ¿no? Entonces, tenemos que romper un poco esa mentalidad de yo me dedico a hacer ciencia porque yo soy una empresa y soy una empresa de servicios y tengo que ganar dinero y necesito proveedores, y en lugar de tener que buscarlos yo o tener que recibir a 15 empresas que hacen deducciones de I+D, preguntarnos a nosotros y automáticamente poderte derivar a la empresa que pensamos que puedas necesitar. Y en sentido contrario, exactamente igual. Las empresas del Club Bio, los partners que se dedican a vender algo muy concreto, propiedad industrial, por ejemplo, o protección del I+D, encontrar dentro, por ahora en Bioval, las empresas que pueden ser susceptibles de contratar estos servicios. Por lo tanto, hacer el Ujú. match. La gente que te esté viendo estará pensando, Qué aburrido. este hombre Finanzas. cuántas horas duerme al día. Ya te lo pregunté hace una semana, creo, o hace dos. ¿Qué es lo que te motiva? Y sobre todo, ¿cómo es un día en la parte laboral tuya? Es decir, eh, aparte de ser un superhombre, ¿cómo te gestionas? No, yo no soy ningún superhombre. Yo soy... A ver, la... Lo digo de superhombre porque mucha gente, probablemente de mi edad, o que le guste el emprendimiento o que ya está emprendiendo, verá en ti un reflejo, alguien en quien le gustaría ser dentro de unos años. No creo que sea un ejemplo para nadie. Me gustan los proyectos que me hacen palpitar. En la vida nos movemos por las cosas que nos hacen palpitar, sea una persona, sea una película, un deporte, un proyecto. En la parte profesional, yo intento ver cómo va a evolucionar esto o hasta dónde podemos llegar, que es un problema también, porque veo las cosas hechas. Entonces, yo el BioHall lo había hecho en 2016 y lo inauguramos en 2022, ¿vale? Wow. Entonces, mientras tanto, casi no morimos. Entonces, bueno, afortunadamente en mi hoja pues tengo un contrapeso que se llama Ángela Pérez, que es una empresaria de primer nivel y que sufre mis graves carencias de sentido común a la hora de arrancar los proyectos, pero cuando estoy solo, ¿sabes? Son fuegos artificiales, para bien y para mal. Entonces, bueno, yo creo que lo que nos hace felices como seres humanos es dedicarnos a las cosas que nos apasionan. Y cuando te dedicas a las cosas que te apasionan, sabes que no estás equivocado. Pero claro, la pasión hay que contenerla o bajarla a la realidad. Y eso es un poco lo más complicado o lo que a mí me cuesta más, ¿no? Pero vaya, yo duermo poco, eso es así, pero me divierto mucho. Y algunos de los proyectos, pues estamos muy orgullosos. Muchas veces no son los que tú esperas que vayan a funcionar bien, pero bueno, como yo estoy continuamente creando cosas y lo que tengo es que controlar que toda esta capacidad de creación pues no acabe conmigo y vuelva loco a toda la gente que tengo alrededor, pues con los años poco a poco vas controlándote y solo creamos un par de cosas al año, ¿no? Intentamos crear cosas que tengan un sentido y sobre todo ya no lanzo cosas solo. ¿No? Intento lanzar proyectos con personas que de alguna manera me contrapesen o que completen
facetas que yo soy muy consciente que no tengo, ¿vale? Y, y es muy importante para mí que esto, lo que hagamos, tenga un impacto diferencial, es decir, que mejore la vida de las personas, que mejore el medio ambiente, que genere un impacto positivo y medible, que solucionemos un problema, que ayudemos a la gente. Eso es seguramente lo más importante de los proyectos que lanzamos, ¿no? Ahora estamos muy obsesionados con que las startups del sector biotech en Valencia se hagan grandes, porque el tamaño es importante también en esto. eh, y las empresas que son grandes pagan impuestos, contratan a gente Ujú. y son más difíciles que caigan. Las empresas pequeñas tienen una mortalidad muy, muy baja, ¿no? No podemos permitirnos que una empresa con gran talento científico empresarial se nos caiga por un tema que podemos solucionar de una manera muy simple, ¿no? Entonces, estamos muy encima de nuestras participadas y de nuestras startups. ¿Cómo dirías o qué habilidades o personalidad, cómo crees que es ese Fernando de antes de meterte en todo esto? El Fernando nada más salir del sector banca y cómo es ahora. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha tenido que aprender? ¿En qué ha tenido que cambiar? ¿Qué ha tenido que desarrollar? Bueno, pues yo soy un romántico, creo que está es evidente, ¿no? Y no quiero cambiar. Creo que uno no puede ir contra quien es, o no debe ir contra quien es. Eh, pero sí puedes aprender un poco a controlarte y si no eres del todo estúpido, tienes que aprender de tus errores, ¿no? Para mí es muy difícil renunciar a algo con lo que yo he metido tiempo y pasión. Muy difícil. Pero con el tiempo aprendes que hay cosas que tienes que cortar o que tienes que abandonar, porque no van a salir bien. Y puedes seguir dándote en la cabeza y al final, cuando te estás dando con el muro en la cabeza y estás solo, te das cuenta que realmente te estás equivocando, ¿no? Pero claro, como a veces ha salido bien, como ha sido este caso, pues entonces dices, ya, pero... Mm. Entonces, nuestra intuición, nuestra pasión, nos da muchísima energía, pero con el tiempo y con los años yo creo que debemos de ponernos unos ciertos hitos para no morir en el intento, ¿no? Al final BioHub es un proyecto tan grande y tan complejo que ha tenido un efecto sobre nuestras otras compañías a nivel tiempo y a nivel dinero y al final tenemos un coste de oportunidad, ¿no? Y un coste personal también muy grande. Entonces, yo si volviera a hacer el BioHub, seguramente lo haría completamente distinto, me costaría la mitad y tardaría la mitad de tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en que estamos muy satisfechos con el proyecto y por supuesto que el próximo que hagamos te aseguro que lo haremos muchísimo mejor. En- pero igual ya no tengo tanta pasión para hacer otro y me apetece hacer otra cosa distinta, ¿no? Siempre pues cosas nuevas, diferentes. Y en el mundo en el que nos movemos hay tantas carencias que realmente puedes hacer prácticamente lo que quieras, ¿no? Y, y vaya, yo si tengo una capacidad o tengo un valor, seguramente es el de eh, tener la visión de las cosas, ¿no? Y ahora, pues, con el tiempo, saber acompañarme de las personas adecuadas para que estos proyectos funcionen. Te estás hablando todo el rato de buscar gente que te ayude, ¿no? O buscar esos contrapesos. En cambio, mucha gente de esta zona también dice lo de que no tengas socios, que menor de 3 y impar, ¿no? ¿Crees que es fundamental, porque también lo has dicho antes, conocer tus propias carencias, ¿no? Decir, Sí. yo tengo esto bueno, pero también tengo esto malo. ¿Cuándo crees que dentro de la empresa se llega a ese nivel de conciencia, de realmente conocerte a ti como empresario? ¿Es Bueno, que alguien joven que está empezando puede saber eso? ¿O tiene que rodar mucho? a ver, la edad tampoco es determinante. Hay gente joven que es muy madura y hay gente mayor que es muy inmadura. Eh, pero creo que es importante conocer esas facetas tuyas, ¿no? Esas partes fuertes y partes débiles. Es muy importante. Porque si crees que lo haces todo bien, te vas a equivocar y si te minusvaloras también no vas a brillar, ¿no? Entonces es muy difícil y yo creo que solo se puede aprender pues con el tiempo, ¿no? O cuando llevas ya mucho tiempo en una compañía o cuando has fracasado en alguna compañía, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos. Todos tenemos cadáveres en el jardín, yo tengo muchísimos, ¿vale? Mm. Está en el Fuck Up Nights contándolo, pero podría salir 7 veces más sin ningún problema y no me avergüenza. Pero yo creo que con el tiempo también es importante hablar con las personas de tu entorno. Las personas de tu entorno te conocen y te valoran por lo que eres. Entonces, ellos saben que cuando te embarcas en algo, qué es lo que vas a aportar tú y qué es lo que vas a necesitar, ¿no? Y, y bueno, en ese intercambio, pues está el conocimiento, ¿no? Y seguramente es una de las facetas principales para poder tener éxito. Mm. ¿Cómo elegir socios entonces? No tengas otro.
No sé, cómo elegir esposa o marido, ¿no? Sos como equipo, quiero decir, ¿No? si no nos gusta la figura de socio, Te voy a tenemos preguntar a ti, cómo eliges novia? ¿Cómo elegir una novia? O un novio, o una esposa, o ¿qué vemos, no? Porque al final son proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces, muchas veces no llegas a conocer a la persona. Y a las personas se las conoce cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, o estamos arrancando un proyecto ilusionante, todo es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, la única manera que tenemos de elegir socios es ver un poco la trayectoria profesional que han tenido o qué es lo que han sido capaces de hacer, ¿no? Eh, y luego conociéndolos en persona y hablando con las personas de su entorno. Es la única manera que podemos tener para aceptar, pero si arrancamos una empresa a los 19 años con nuestros colegas de la universidad, Ujú, lo normal es que nos quedemos sin empresa y sin amigos, cosa que a mí me ha pasado, ¿vale? Entonces hay que ser muy higiénico y muy transparente y claro cuando haces una sociedad. Y vamos a dibujar los escenarios negativos desde el principio, ¿no? Como cuando se casan los americanos, ¿no? Me caso, pero aquí está el contrato de divorcio, ujú, ¿eh? Entonces, lo guardamos en un cajón, igual nunca lo sacaremos, pero si lo sacamos, es algo que ya acordamos en su momento, ¿no? Entonces, oye, aquí tú te dedicas a esto, yo me dedico a esto, las acciones, si hay problemas, tú me compras, todo eso, esa literatura y esa ciencia ya existe. Pero muchas veces nos cuesta hablar de divorcio con nuestra novia cuando nos vamos a casar, ¿verdad? Es una conversación difícil, ujú. pero necesaria, porque es higiénica. Es una conversación higiénica. Y la palabra higiene es muy importante cuando compartimos dinero y acciones. Esto lo Compartimos otras cosas también. lo he repetido en el podcast un montón de veces, pero es algo que a mí me marcó. Me lo dijo alguien al que admiro un montón y quedó en mi mente. Y es preguntas difíciles, vida fácil, preguntas fáciles, vida difícil. Y eso que tú dices me parece brutal. Sí, las conversaciones incómodas son necesarias en la vida. Es mucho mejor tenerlas al principio, porque ya te has quitado ese muerto de encima. Es mejor pelearse al principio que pelearse al final. Igual que es mejor fracasar pronto que fracasar tarde, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y como las empresas somos grupos humanos, al final las empresas no existen, son entelequias que nos hemos inventado. Al final somos personas haciendo cosas y compartiendo tiempo, esfuerzo y nuestras circunstancias personales afectan a las profesionales y son cambiantes. Entonces, una persona puede tener una situación personal o patrimonial diferente a la de dentro de un año. ¿Qué ocurre si esa persona necesita vender sus acciones y salir? ¿Qué ocurre si esta persona le llega una gran oferta a una empresa extranjera y se quiere marchar? Todos esos escenarios es mucho mejor hablarlos al principio, ¿vale? Y como en todas las parejas, tener pocos secretos y pocas mentiras y decirnos la verdad. Y esa parte es muy complicada al principio, ¿sabes? Pero bueno, esto se está poniendo más interesante que antes. Finanzas son un rollo. Te voy a hacer una pregunta, tú que eres un romántico como yo, ¿tú realmente crees que a la hora de elegir gente, equipos, amigos, socios, eh, hasta qué punto elegimos porque nos caigan bien? Porque quiero decir, yo creo que nos rodeamos de gente que nos cae bien, es una afinidad, por lo que sea, vemos algo que decimos, sí, hay gente que lo llama energía, hay gente que lo llama Dios, hay gente que lo llama, pues eso, un sentido del humor. ¿Tú realmente crees que somos capaces de tomar decisiones a la hora de escoger a gente de manera objetiva? Eso te pregunta. Wow, esto es filosofía, ¿no? Existe la objetividad en el ser humano, que somos todo emoción. Em, yo creo que sí que existe. En la empresa debe existir la objetividad. No podemos meter a gente porque sea graciosa, guapa, ¿no? Al final, los de comunicación estarán muy contentos, pero la empresa será el traste. Eh, Creo que es posible trabajar con personas que no nos caen bien, ¿vale? Creo que no es posible trabajar con personas que nos caen mal. Eso genera tensión, pero no tenemos por qué ser amigos si cada uno está en su territorio. Yo he trabajado muy bien con personas con las que no tengo ninguna relación personal. Sigo trabajando con personas todos los días con las que no tengo ninguna relación personal y algunas veces no sé ni dónde viven ni si están casados o solteros, ¿vale? Por una decisión de ellos, ¿vale? Entonces, las empresas al final tienen la cercanía que tú busques o que el líder marca, y si el líder es emocional, pues se rodeará de gente emocional, y si el líder es frío, tendrá personas frías. Pero vaya, me viene a la cabeza una frase de mi serie favorita que se llama Mad Men, que Ujú. conocerás si te dedicas a la comunicación, sobre todo de Roger Sterling, que es este personaje más mayor, ¿no? Con el pelo blanco y muy cínico,
que en un momento dado cuando pierden un cliente, le dice a su compañero, la decisión de un cliente de contratarte o no contratarte se resume en estas palabras: "Me cae bien este tío". Entonces, la parte emocional es tremendamente importante. Para mí lo es. Incluso muchas veces las personas que se dice que son frías no reconocen que hay una parte emocional importante a la hora de tomar una decisión, que es contratar a alguien o, ¿sabes? O despedir a alguien. Yo creo que eso sigue siendo importante. Si queremos ser fríos, contrata un director de recursos humanos y directamente que Mm. se ocupe de esos temas. A nadie nos gusta despedir, ¿verdad? A todos nos gusta contratar. Entonces, en ese sentido, si no vamos a ser capaces de tomar decisiones racionales, vamos a perjudicar a nuestra compañía. Fíjate, esto es un prejuicio que tenía yo. Yo pensaba que todos los altos directivos de las compañías o los que tenían éxito tenían que ser no psicópatas, pero rozando la psicopatía, ¿no? Tener rasgos psicopáticos muy potentes. Y este año me he llevado la gran sorpresa y he visto que mucha gente que ha pasado por el podcast y que tienen súper empresas y que son súper cracks, son personas súper, súper emocionales. Sí. Y de hecho es algo que me sabe hasta mal porque me da mucha pena porque me dicen, es que creo que soy demasiado buena persona. Y digo, joder, es que no me parece algo negativo. Me parece que es algo muy importante que tiene que estar dentro de tu empresa. Que igual necesitas un perro de presa, un pitbull, alguien que de vez en cuando saque el látigo. Probablemente también. Pero no lo veo como algo malo que seas emocional. Bueno, yo creo que dicen eso porque seguramente no han tomado una decisión necesaria en la compañía por un tema emocional y eso al final se ha vuelto en su contra, que eso nos ha pasado a todos, ¿vale? Eh, no despedir a las personas que no están en el sitio o que no funcionan no es bueno ni para la compañía, ni para ellos, ni para ti, aunque tú no lo sepas. Es mejor que se dediquen a otra cosa, que se vayan a otro sitio. Desde este pensamiento es mucho más fácil dejar ir, que es como dicen los ingleses, despedir, que son mucho más educados. I'm going to let you go, ¿sabes? No despedir. Pero creo que los líderes tienen pasión, deben tenerla, la tienen, aunque parezcan fríos. Tienen que tener pasión por lo que hacen. Me da igual pasión por tener más dinero que el de al lado, pero tienen que tener una pasión. Y eso es una emoción. Y esa emoción inevitablemente se traslada a el resto de la empresa, ¿no? Pero al final también creo que un líder tiene que ser lo suficientemente frío como para tomar decisiones importantes que afectan a otras personas para poder salvar la compañía. Hablando ahora de todo esto del tema de pasión y demás, ¿qué soft skills crees que son súper importantes a la hora de tener una empresa? Y más sobre todo a la hora, hablábamos de antes de, es una ventaja realmente sustancial que el líder, la cabeza visible de la empresa, tenga carisma, sea atractivo, tenga don de gentes, o no es tan importante. Bueno, el líder, yo creo que tiene que ser alguien carismático, sin duda, ¿eh? No tiene por qué caer bien tampoco, ¿eh? El jefe no tiene por qué caer bien a los empleados, pero tiene que existir, como en todas las relaciones, una relación de cierta admiración. Es decir, el líder tiene que tener capacidades que los demás no tienen y que los demás admiran. Puede ser la visión estratégica, la gestión del equipo, la parte científica, es muy difícil tenerlo todo, ¿vale? Pero, pero creo que es importante que tenga pues, precisamente esas capacidades de liderazgo, ¿no? Y eso se traduce muchas veces en ser capaz de tener una visión mucho más adelantada que el resto, es decir, marcar el camino de la manada y luego, si las cosas vienen mal dadas, ser capaces de tomar decisiones drásticas y duras a veces, pero que como los buenos árbitros de fútbol, los jugadores no discuten, porque saben que tiene razón, aunque sea duro. Y si todavía es más carismático, será capaz de equivocarse y que su equipo pueda entender que se puede equivocar, que es ya el estadio máximo, ¿de acuerdo? Sin perder respeto por parte de ellos. Pero claro, es tan complicado en esa cóctel del liderazgo conseguir un buen líder, es muy difícil, ¿no? Tenemos líderes muy emocionales que todo el mundo adora y la empresa va regular, líderes muy fríos que la empresa va muy bien, pero que el equipo pues a veces rechina, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio es bastante complicado. A mí me gusta pensar en un liderazgo compartido, ¿no? En que, por supuesto, hay una persona de referencia, pero que sea capaz de dar pequeños trocitos de liderazgo a su equipo para que cada uno se sienta parte del proyecto. Creo que es muy importante. Y que el proyecto tenga el atractivo suficiente como para que todo el mundo se sienta parte de. Y esa parte también es muy complicada. ¿Dónde está el buen líder? ¿En qué momentos cuando el líder dice, yo soy el líder y lo demuestro así? Seguramente el líder aparece en los peores momentos. En los buenos momentos es fácil, ¿no? Cuando hay dinero, las cosas van bien. Em, pero cuando hay una situación difícil,
que puede ser una situación interna o externa, puede ser un cambio de mercado, una redirección del equipo, de los servicios. Yo creo que es ahí cuando aparece realmente el liderazgo. Cuando hay controversia dentro del equipo de dirección y el líder es capaz de, aunque no nos acabe de convencer a todos, sí crear una masa uniforme que apoye las decisiones que vayan a tomar. Y para eso es necesario tener mucha inteligencia emocional y muchas dotes de persuasión, aparte de visión estratégica de la compañía. Ujú. Un buen líder, quizás hoy en día, sobre todo para este tema de empresas del sector biotecnología y demás, ¿crees que tiene que ser la figura de alguien que esté dentro de esa ciencia? O quizás alguien que no tenga nada que ver, pero tenga más soft skills, más empresa. Buena pregunta. Pues yo creo que un buen líder lo puedes poner en cualquier sitio, incluso en empresas que no tengan ningún conocimiento del sector. De hecho, es algo habitual, incluso en las empresas de life sciences, que cuando alcanza determinado nivel y entra un fondo de private equity, pues el CEO se cambie. Y este CEO puede venir de Francia, Estados Unidos, Japón, y puede no ser alguien natural de este sector, pero tiene la capacidad de llevar la empresa al siguiente nivel. Igual lo que tiene es una capacidad financiera importante, ¿vale? Y lo que va a hacer es rodearse de un buen equipo científico que le va a alimentar e informar de cuáles son las decisiones adecuadas a nivel científico. Y él decidirá qué decisiones importantes hay en el mercado. Entonces, como digo, creo primero que los líderes nacen ni se hacen, creo que tienes que tener, pues como las personas, ¿no? Tenemos una base genética y luego el entorno nos convierte en lo que somos y las decisiones malas o buenas que tomamos, que hay personas que nacen con una capacidad de liderazgo innata, pero que los que además lo pueden desarrollar, puedes ponerlos prácticamente en cualquier sitio, ¿no? Al director de una gran compañía lo puedes poner en otro sector y es habitual que cambien. En las empresas de IBEX 35 vemos directores de Repsol que se han ido a, no sé, a Inditex y que luego se han ido a otra empresa de sectores completamente diferentes, vaya. Pero en las empresas de base científica creo que sí que en la fase inicial tiene que haber un desarrollo científico y por tanto tiene que haber una gran base científica en la persona que lidera esto desde el origen. Ahora que hemos hablado también de CEOs, y lo has comentado antes, de CEOs, no de CEOs, CEOs. Eh, ¿Crees que un buen CEO sale de una universidad? ¿O crees que el típico buscavidas que lo tiene muy difícil y ha tenido que desarrollar todas esas habilidades por su cuenta llega a ser mejor CEO? No creo que se hagan CEOs en la universidad. La universidad, sea pública o privada, creo que todavía le falta un gran trecho que recorrer antes de que las personas salgan totalmente formadas para liderar una compañía. Creo que es necesario tener experiencias empresariales. La empresa te da una visión muy amplia de muchísimas cosas que no puedes controlar y que pueden salir mal o bien. Mi recomendación siempre es empezar a emprender lo más antes, lo más pronto posible. ¿Sabes? Si puedes hacerlo a los 19 años, mejor que a los 25. ¿Eh? Entonces, ahí es cuando realmente tú empiezas un poco a ver. Y cuando sales de la universidad, pues ya tienes esas skills, o por lo menos unos proto skills para poder utilizarlos después, con una edad muy joven, ¿no? Y luego, conforme pasa el tiempo, pues ya esa madurez pues viene dado un poco por las decisiones que tomas, ¿no? Mm. Yo la primera proyecto que hice, lo hice a los 19 años dentro de la universidad. Fue un desastre, pero aprendí mucho de todo esto. Y me di cuenta de lo complicado que era montar una compañía, ¿no? La siguiente ya la monté a los 32, o sea que tardé bastante. Pero bueno, también no hay que descartar que una trayectoria profesional fuera de la universidad, como directivo o como empleado de lo que sea, te sirva para aprender muchísimo. El emprendimiento no es para todo el mundo, ni es algo que tengamos que hacer porque sí. O sea, para emprender tienes que tener una serie de características y muchísimo aguante y resiliencia y no perder la fe. Y eso no está al alcance de todo el mundo o las personas directamente no quieren pagar el precio por emprender porque no les vale la pena, sabiendo que al final ni siquiera hay una garantía de éxito, sino que seguramente 9 de cada 10 veces vas a fracasar y vas a tener que reciclarte dentro del sistema 10 años después. Y eso no es algo que la gente quiera comprar. A los jóvenes si les preguntas, la mayoría quieren tener un trabajo estable, que financie su ocio, que ahora es muy importante, ¿no? Y muy poca gente está dispuesta a sacrificar su ocio para desarrollar un proyecto empresarial. Hace un año fui al colegio de mis hijos y entré en la clase de los chavales de 15 años a contar qué es lo que yo hacía
Eh, y 5 horas después, no, a los 5 minutos, uno levantó la mano y me dijo, ¿tú trabajas muchas horas al día? Y yo le dije, sí, creo que sí. ¿Más de 5? Y yo, muchas más. ¿Ganas mucho dinero? Y yo creo que gano lo normal. No me interesa. Y le digo, ¿cómo no te interesa? No, yo quiero trabajar muy poco y ganar mucho dinero. Y yo, pues nada, suerte, ¿sabes? Entonces, también desde la infancia tenemos que intentar inculcar que las cosas no son sencillas, ¿no? En nuestra generación em, nos obsesionamos con que nuestros hijos tengan la vida más fácil posible. Y Mm, seguramente nos estamos equivocando, ¿sabes? Los niños tienen que tener sus frustraciones. Y sus frustraciones no es que, no sé, que no tengan el cuerpo de las modelos de Instagram, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que sepan que lo que emprenden y los proyectos que tienen y los sueños que tienen muchas veces no se van a cumplir y no es malo eso. Porque eso te va a servir para poder aprender, para volver a hacerlo mejor después. No hay que abandonar los sueños, simplemente hay que reciclarlos, pero no abandonarlos. Porque al final, como te digo, lo que nos hace felices como seres humanos es cumplir nuestras pasiones. Y los que somos emocionales como nosotros, igual a los demás les gusta tener mucho dinero, ujú. ¿no? Como el tío Gilito, pero a mí desde luego lo que más me satisface es poder hacer proyectos que me apasionan y si encima puedo meter el arte contemporáneo dentro de ellos sin que nadie se entere muchísimo mejor, porque eso es otra pasión ya personal mía. Te queda la última pregunta, que siempre digo que es para la audiencia, y luego tengo las 2 preguntas que son las egoístas, que son las mías. Eh, Hay algo muy bonito que has dicho, lo dejo para el final porque me parece súper interesante. De hecho, justamente hoy es algo que he comentado en mi newsletter, pero ¿qué es para ti el error o el fallo? Ya quizás más a nivel Fernando, ¿no? De la parte más humana. ¿Qué es para ti el error o el fallo? Bueno, el error o el fallo. Es que claro, es complicado, ¿no? Porque para mí el error real es cuando llega el error darme cuenta de que yo no he hecho bien mi trabajo. ¿Vale? De que me he dejado llevar por las emociones, de que no le he dedicado tiempo, de que no he respetado cosas que podían salir mal y me he dejado llevar por la pasión. Es que yo me mire al espejo y me diga, joder, qué mal lo has hecho, ¿vale? Eso es un error. Pero insisto, no nos podemos quedar en eso, porque al final también hacemos cosas que salen bien. Pero vaya, para mí no es un error lanzar una compañía, tomar una decisión y que el mercado no te responda y se gire. Eso no es culpa tuya. Tú no puedes adivinar el futuro. Pero creo que sí que somos conscientes de nuestras limitaciones y podemos poner el dedo encima de ese error que podría ser evitado si tú hubieras sido quizá un poco más humilde o le hubieras dedicado un poco más de tiempo. Mm. Pues ahora voy a las 2 preguntas egoístas. Estas son mías puras y duras, que se la hago a todo el mundo, ¿eh? Independientemente, todo el mundo que Vas pasa a por el preguntar podcast. cuánto dinero tengo en la cuenta y No, no, cuánto se te dio este mes. eso se lo dejamos a la resistencia. Vale, Somos más originales. vale. A mí me parecen más importantes estas. Hostias, vaya. La primera es, lo típico, ¿no? Que sale en las películas de llega la hora de tu muerte y ves tu vida pasar, toda tu vida por delante de tus ojos, ¿no? Y ves todo lo que has renunciado. Mi pregunta es, ¿te arrepientes De haber renunciado a cosas, o te ha compensado? yo no he renunciado a nada. No he renunciado a nada. Lo he intentado todo. Siempre intento todo, no renuncio. Estoy renunciando ahora a la madurez, porque la madurez también te da una conciencia de que el tiempo es limitado. Entonces yo ahora, que voy a cumplir 55 años, por un lado no sé cuánto tiempo de vida me queda, pero sobre todo no sé cuánto tiempo de buena salud y buena cabeza me queda. Entonces soy consciente de que no puedo lanzar un proyecto a 25 años, aunque sí, pero me sacarán de aquí con los 6 por delante y lo llevarán a la universidad. Entonces eres consciente de ese tiempo y eres consciente también de que tienes una familia, de que tienes otras responsabilidades que muchas veces has sacrificado por dedicarte al trabajo y que tienes que intentar recuperar si no es demasiado tarde. Y te hablo desde jugar al golf, si te gusta jugar al golf, hacer vela, pintar o dedicarte a tus hijos o a tu pareja o a lo que sea. Entonces, en ese punto en el que yo me encuentro ahora, ese es un poco el gran debate. Entonces, proyectos sí, pero, pero ahora le ponemos un poquitín más de cabeza a todo y si las cosas no funcionan, creo que voy a ser capaz, porque todavía no lo he conseguido, de poder pararlo y guardarlo dentro de un cajón, ¿no? Es algo bueno, que la madurez te da.
que bueno, vamos a vivir 100 años y espero, a ver, egoístamente invertimos en salud porque queremos vivir mucho más Ujú. tiempo y estar mucho mejor, ¿no? Espero que haya pastillas para todo. Pero bueno, ese es un poco, quitando el humor, esa es un poco la reflexión de vida que tienes cuando, como me dice Joaquín Reyes, le das la vuelta al jamón, ¿no? Cuando pasas los 50 y dices, oye, de hecho, yo recomiendo a la gente, a esto nadie lo quiere saber, no pensamos en la muerte nunca, ¿no? La muerte no existe, pero sí existe. Entonces, es muy importante ser consciente de eso, de que somos finitos. Y de hecho, hace poco, a través de Jesús Terres, buen amigo de Nada Importa, descubrí un calendario de semanas donde gráficamente cada semana tiene un punto y estima que vas a vivir 90 años y te dice las que vas consumiendo. Yo eso lo miro todos los días, ¿vale? Y todos los días hay un punto menos. Y me sirve para saber el tiempo que me queda hasta los 90 años, si digo 90 años, pero sobre todo el tiempo que me queda para yo, pues, poder seguir, pues eso, jugando al fútbol, bebiendo vino y llevando una vida normal sin que la salud se me resiente y, por tanto, pueda cometer los proyectos que quiero hacer. Mm. Sobre todo porque no pensamos, toda la gente que emprendemos o somos empresarios autónomos, no nos ponemos malos y pensamos que nos vamos a morir. Pero ya no es nosotros, la gente que queremos se muere, Sí, que esa es otra. y luego la estadística es implacable, es decir, cuando tienes 30 años, es difícil que se muera un amigo tuyo. Se puede morir uno cada 5 años por un tema totalmente absurdo y que no es natural. Pero conforme cumples años, las bombas, como digo yo, caen más cerca, ¿no? Entonces, primero pierdes a tus padres, por supuesto, pero luego tus amigos empiezan a desaparecer de una manera acelerada, ¿no? Por las enfermedades que sea. Y eso es una conciencia muy importante. Y de nuevo, siempre lectura positiva nos sirve para racionalizar, respirar, poner en orden nuestras prioridades y sobre todo pensar en lo que estamos haciendo, si es algo que nos satisface o no nos satisface, porque al final estamos de paso y la vida hay que vivirla. Vale la pena dedicar la vida a las cosas a las que hemos dedicado pasión. Cuando se hace una encuesta en las residencias de la tercera edad, ¿qué hubiera hecho? Esa pregunta que me has hecho tú, ¿qué echa de menos usted? Nadie dice trabajar más horas, ganar más dinero, dedicarme a la gente que es importante para mí, dedicarme a mí mismo, dedicarme a las cosas que me apasionan. Y es algo que durante toda mi vida pues no he podido hacer o no he querido hacer y ahora ya no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo como personas, o el mío es cuando llegue a la residencia, porque mis hijos van a meter en una residencia, lo tengo clarísimo, es yo poder decir, bueno, yo igual no he llegado donde quería llegar, pero desde luego lo he intentado con pasión y con todo el corazón y con el conocimiento que me ha dado Dios, ¿no? Pero no quedarme nada dentro y a la pregunta de si he renunciado a algo, poder decir que a muy pocas cosas. Ujú. Esta me parece una de las preguntas más importantes que te voy a hacer y es, pongamos que fuera tu pupilo, ¿qué consejo me darías? Si pudieras darme solo uno, ¿qué consejo me darías? Me da igual que sea de vida, que sea de emprendimiento, que sea de negocios, que sea de gente. ¿Cuál sería el consejo que me darías? Piensa que es como si me lo das y te mueres. Ya, no existes. Me das el consejo y te sacan por la puerta del biohub con sus pies por delante. Yo te diría que ojalá tengas la fortuna y el conocimiento de alcanzar el equilibrio entre el corazón y la cabeza. Ojalá consigas hacer eso. Porque si te vas hacia un lado o hacia otro, te equivocarás. Pero el equilibrio es tan difícil de encontrar y muchas veces durante la vida se mueve. Pero si encuentras ese equilibrio, eh, serás una persona completa y feliz. Y mi segunda recomendación es que leas a Seneca. Seneca, muy importante. ¿Vale? Luego yo siempre os dejo los últimos 5 minutos del podcast para que lo que queráis, saquéis un tema que no hemos tratado, me hagáis una pregunta a mí o directamente a tu cámara que finiquites el podcast. Vale, yo voy a contar cuánto dinero tengo en el gasto. Y no voy a decir lo de eso, no vale la pena, ¿vale? Pues no sé, como conclusión, ¿qué decirte? Yo creo que lo que estamos haciendo es importante, ¿no? Que las personas que tenemos más experiencia podemos trasladar nuestras aciertos y equivocaciones a la gente más joven, que entiendo que es el propósito del podcast. Y, y yo creo que en Valencia en concreto tenemos una generación de gente, pues entre los 40 y los 55 años, por no dejarme fuera, eh, que y hemos sido pioneros en muchas cosas y eso nos ha dado un conocimiento profundo que nos encantaría poder trasladar a la gente más joven y que está empezando. Entonces, yo a la gente más joven le diría, prácticamente todos los que estamos en esta quinta, nos encanta hacer docencia, hablar con la gente más joven, reorientar. Yo tengo una hija ahora de 18 años, entonces que no tengan miedo de preguntar,
de concertar una cita con alguien, aunque sea una persona muy importante o que parezca muy ocupada, porque estoy seguro de que por esa transferencia generacional encontrarán el tiempo y será algo muy valioso para ambas partes. Como se suele decir en las clases, entre profesor y alumno siempre hay una parte que aprende algo y es el profesor. Entonces, a todos los que nos dedicamos también a la docencia, nos encanta poder trasladar y poder ayudar desde un punto de vista tremendamente humilde, ¿no? Pero poder ayudar a alguien, sobre todo a que no se equivoque y a que sea capaz de seguir sus sueños y sus pasiones. Ujú. Pues nada, ya para terminar, te puedes despedir de la audiencia. Te lo dejo ahí para ti, donde te pueden encontrar, donde pueden tener esa tutoría con Fernando, quien quiera, quien Bueno, pueda. pues a los que han llegado hasta aquí, que supongo que sean poquísimos, Nada, deciros que me reafirmo en lo dicho. Aquí estamos para ayudar. Todos los proyectos que hacemos son tremendamente abiertos y tienen un impacto y lo que nos gustan son las personas. Entonces, en este sentido, totalmente abiertos a ayudar y no perdáis de vista a este señor que seguro que va a llegar muy lejos. porque soy un romántico. Pues nada, chicos, un besito y nos vemos la semana que viene.